Pues quisiera que pudiéramos el día de hoy hablar acerca de un tema que se encuentra ubicado en uno de los evangelios. Bueno, de hecho hay tres evangelios que nos narran este mismo evento. Es un evento que eh, cambió notablemente la vida de los discípulos. Muchas cosas vieron los discípulos de Jesús cuando caminaron con él, muchas. Pero particularmente una de ellas fue algo que produjo en ellos el que tomaran la decisión de arrodillarse ante Jesús y decirle, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Había muchas personas que eran sanadas por medio de Cristo, muchas personas que Jesús ayudaba, gente que venía con muchos problemas y Jesús los ayudaba, los sanaba, los que estuvieran enfermos y los que tuvieran problemas emocionales también los ayudaba. La verdad es que Jesús fue en ese momento y sigue siendo en este momento la verdadera alternativa de las necesidades del ser humano. No existe, aunque haya buenos intentos, no existe ninguna persona que pueda atender nuestro estado emocional, nuestras enfermedades, nuestras necesidades, como Jesús lo puede hacer. Y la verdad es que necesitamos esta misma experiencia que tuvieron los discípulos para poder arrodillarse y decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cambió notablemente sus vidas. Todos los eventos que habían experimentado, desde la pesca milagrosa, los sanados, etcétera, todos absolutamente fueron impresionantes. Pero en ninguno de ellos, más que en este evento, los discípulos llegaron a la conclusión que todos tendríamos que llegar a tener. Verdaderamente tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Las cosas cambiaron rotundamente para ellos y el anhelo de Dios es que también cambien para nosotros, que no seamos como de aquellas personas que simplemente llegan, se sientan, se retiran y que pareciera que nada afectó sus vidas lo que escucharon. No, anhelamos, y este es el deseo, el anhelo, el ánimo de esta comunidad cristiana, de que lo que aquí Dios nos otorgue no solamente sea para nuestro intelecto, sino que caiga a nuestro corazón. Que las verdades que Dios nos conceda no solamente sean como para ampliar el conocimiento acerca de Dios y acerca de la Biblia, sino que transformen nuestra relación con Él, que nos maduren, que nos lleven a más, así como fue el caso de ellos. Si me acompañas al Evangelio, es Mateo capítulo 14, a partir del versículo número 22. Vamos a ponernos un poquito en el contexto de lo que se estaba viviendo en ese instante. Había muchísimas personas que acababa Dios de alimentar por medio de la multiplicación de los panes y los peces. La mayoría de las personas recibieron este beneficio, recibieron este alimento, y lo que hicieron fue querer coronarlo rey, quererlo decir, Señor, tú eres el profeta que había de venir. ¿Sí? Esto es bien interesante porque resulta que en aquella época era muy atrevido, muy penado inclusive, o sea, era como un delito muy grave que alguien se atreviera a decirse rey o coronar a un rey distinto a César. ¿Sí? Es decir, era un delito de los más graves, era alta traición a Roma que alguna persona se atreviera a decirse rey, o como en este caso, que el pueblo, que las multitudes fueran a coronarlo rey. Iba a ser de verdad una catástrofe para el ministerio de Cristo si aquellas multitudes se hubieran levantado y hubieran dicho, tú eres el rey. Simplemente nos contabiliza la Escritura que había 5,000 varones que recibieron alimento. Y por lo general, en las comunidades nos hemos dado cuenta que la mayoría de la población es de mujeres, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia nos dice que había 5,000 varones, la cantidad de mujeres y de niños era mucho mayor.
que la de esos 5,000. Era una multitud gigantesca, muy preocupante para el Imperio Romano. Por lo tanto, Jesús detiene a las multitudes, les dice, no, no me vayan a venir aquí a querer coronar como si fuera rey, vamos a causar un problema, van a venir los soldados romanos a decir a quién le están diciendo rey cuando el rey es César. Entonces, detiene Jesús este intento de coronar a Cristo como rey, y resulta que sucede algo distinto que nos enseña realmente dónde nos quiere Dios. Muchas personas hoy asisten a congregaciones y hablan de Jesús como rey, como Señor, etcétera, y está bien que lo hagan, pero muchos son como estos varones y estas mujeres que llegaron, recibieron alimento, recibieron lo que necesitaban y simple y sencillamente querían seguirlo recibiendo. Dice, si esto hizo este hombre, si hizo este milagro, no, pues ya tenemos garantizada la comida, ¿no? O sea, ellos recibieron un beneficio y querían más de ese beneficio, no querían a Jesús, querían más de ese beneficio. Y si para hacer que ese beneficio volviera a repetirse hay que coronarlo rey, no hay problema, lo coronamos rey. ¿Sí? Es un estado de egoísmo del alma, un egoísmo del corazón. Acepto a Jesús, lo recibo, le doy el lugar de rey, lo publico, le pongo en Facebook todas las etiquetas para que sepan que Jesús es el rey, etcétera. Todo lo necesario para que sepan que Jesús es rey, porque me está beneficiando. Pero en el momento en el cual Jesús dice, momento, no es así, la gente se desconcertó, no supo qué hacer. ¿Por qué no quieres que te hagamos rey? Es que tu corazón no está bien. Es que tu corazón sí habla de mí, sí dice que soy rey, sí me quiere proclamar rey, pero no por mi persona, sino por el beneficio que recibiste. Eso es egoísmo. Ese tipo de corazón no va a avanzar en el reino de los cielos, aunque estemos escuchando a Jesús mismo y sus palabras. ¿Sí me doy a entender, amados? Jesús no quiere que Él sea nuestro rey porque recibamos nosotros beneficios, sino quiere ser nuestro rey porque Él es el rey y porque nosotros nos doblamos ante Él y nosotros adoramos al el que es rey, lo reconocemos independientemente de lo que recibimos. Él es rey porque es soberano, porque es Dios hecho carne, pero no porque nos haya dado algo, no porque hayamos recibido algo en nuestra vida. Sí, fue misericordioso, pero lo amo por quien es Él y no por lo que haya recibido de Él. Sí, esa es una enorme diferencia. Entonces detiene la multitud y sucede lo siguiente con sus discípulos. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Jesús había logrado contener lo que pudo haber sido un levantamiento público, y un levantamiento que surge de un corazón egoísta, para colmo. ¿Sí? Hoy muchas congregaciones, muchas iglesias, están sostenidas por egoísmo, aunque se oiga difícil de asimilar, porque están buscando recibir, pero no quieren darle la gloria y la honra a Dios. No lo buscan por la persona de Dios, porque quiero conocer a Dios, porque me interesa lo que a Él le interesa. No, es que quiero que me dé, que me dé, que me dé, que me cuide, que me abrace, que me ame, que quiero recibir. Amado, Dios lo que busca contigo es una relación de ida y vuelta, donde tú puedas orar y Él te conteste, donde Él te pueda pedir obediencia y tú le respondas. Es el tipo de relación que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces Jesús logra separar esta clase de corazón y se va al monte a orar. Sucede lo siguiente. Versículo 22, nos regresamos uno para que podamos entender qué es lo que sucede. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús normalmente buscaba
momentos de soledad, momentos para orar. Aquí él se queda y les pide que se vayan, reciben una instrucción, váyanse al otro lado de la ribera, allá los veo. Ellos no preguntaron cómo le iba a hacer Jesús, seguramente habrán de llevarlo en alguna otra barca, nos adelantamos, no, hacemos lo que él nos pida hacer. Y luego dice, enseguida, dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mientras que Jesús estaba en el monte solo, comenzó a suceder algo en medio del mar, en el mar, que comenzó a dificultarle la travesía a los discípulos de Jesús. Vale la pena decir que de este grupo de personas, varios eran pescadores, varias personas eran gente que pues estaba en el mar continuamente, algunos otros vivían cuando menos en la costa, a lo mejor no sabían pescar, pero Mateo, por ejemplo, que era el recaudador de impuestos de Capernaum, iba con ellos, y aunque no sabía pescar, pues sí, vivía cerca del agua, es decir, había una relación entre varios de los que se subieron ese día a la barca y el mar. Quizás algunos otros no venían del mar de una forma cercana, pero la mayoría sí. Cuando nos subimos a un barco, nos aseguramos que cuando menos haya un capitán o haya quien sepa manejar la embarcación, ¿cierto? O sea, no nos subimos y decimos, bueno, pues a ver, remamos a ver qué pasa. Normalmente nos gusta a los seres humanos sentirnos con ciertas seguridades, con ciertas cosas que nos brinden tranquilidad. Y en el caso de los discípulos de Jesús, pues iban varios pescadores, iban personas que se hacían a la mar a pescar con regularidad, ¿sí? Y entonces, subirse a un barco no es lo mismo que ya saber que voy a estar del otro lado. Subirme a un barco es primero saber que tenga tripulantes, o sea, que tenga quienes me puedan llevar al otro lado. Y efectivamente, había pescadores que sabían manejar los remos, que sabían manejar el viento, que sabían manejar las olas, o sea, había cómo poder llegar al otro lado. Había oficio. Cuando nos sumamos a una congregación, es más o menos lo mismo. Debemos de estar seguros de que haya tripulación, de que haya quienes estén al frente, de quienes les sepan mínimo, ¿no? A lo básico. Y entonces la Escritura nos enseña, en este comparativo, que podemos pensar en este barco como si fuera la congregación o como si fuera la iglesia, ¿sí? Donde nos subimos. Y bueno, hay uno o dos que pueden llevar cierta ventaja, ¿no? Que ya tienen experiencia, que tienen oficio, etcétera. Y decimos, bueno, seguramente nos van a llevar con seguridad al otro lado. Se arrancan, bueno, comienzan a remar, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que comenzó a soplar un viento bastante fuerte. Esto nos lo narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y nos dice que empezó a pegar un viento bastante fuerte, y cuando pasa viento en el mar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con las olas? Las empieza a levantar. En este caso no se nos dice que hubiera lluvia, pero sí un viento muy fuerte. Y entonces la experiencia que tenían los pescadores se puso a prueba en ese momento y fracasó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que habían avanzado alrededor de 25 o 30 estadios. 25 o 30 estadios son más o menos como entre 6 y 7 kilómetros. ¿Sí? Entonces, habían avanzado como 6 o 7 kilómetros, eso nos narra el Evangelio de Juan, el de Marcos, y entonces nos permite saber que habían empezado su travesía. Y en ese lapso de 6 o 7 kilómetros, ¿sabes cuánto tiempo se estaban tardando en poder avanzar? Nos lo puede decir el propio Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos nos dice que habían intentado avanzar y habían avanzado como 25 o 30 estadios desde que habían partido. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos dice que para la cuarta vigilia ya estaban en medio del mar. Fíjate lo que nos dicen. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
más a la cuarta vigilia. Para que podamos entender, en aquella época los usos del tiempo no eran los mismos que los de nosotros. Para ellos un día representaba día de horas sol. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde era un día. Y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente era la noche. Los ayunos eran de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Son 12 horas de horas sol, ¿sí? Y entonces, en aquella época se partía en 4 partes las 12 horas. La hora primera, la hora tercera era de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. La segunda, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3, y la hora cuarta era de las 3 a las 6 de la tarde. Y cuando iniciaba la noche, se les llamaba vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia, de las 9 de la noche a las 12 de la noche era la segunda vigilia, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera vigilia, y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Es decir, que ellos estaban entre las 3 y las 6 de la mañana y no habían llegado todavía al otro lado del mar. Y se estaban esforzando, y había pescadores, y había gente experimentada, y había gente de oficio, pero no habían avanzado más que a la mitad del mar. Tan duro era el viento que avanzaban un poquito y los regresaban las olas. Y avanzaban otro poquito y parecía que lo que avanzaban, decimos acá en México, avanzabas un paso y regresabas dos, ¿sí? Es decir, era ir a contraviento en el mar. Y las olas, pues no te tratan precisamente muy bonito, ¿eh? No sé si a alguien le ha tocado subirse a una embarcación cuando el mar está picado, cuando a lo mejor algún río está fuerte en su intensidad. En la ciudad de Coatzacoalcos, donde pastoreaba hace algunos años, pues es mar y está el río. Y para pasar del puerto del municipio de Coatzacoalcos al municipio de Allende, que es del otro lado del río Coatzacoalcos, tienes que usar embarcaciones para cruzar el río. Y cuando te toca que está haciendo viento, no está mal el clima, pero está haciendo viento, las embarcaciones se hacen bastante feo. Se siente de verdad que en cualquier momento se puede voltear la embarcación o la balsa, ¿sí? Y la realidad es que ellos habían logrado avanzar apenas 7 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Porque dice Jesús que la hora ya era tarde cuando despide a la gente y se va a un lugar solo. Es decir, como mínimo llevaban 6 horas intentando llegar al otro lado y apenas iban a la mitad. 1 kilómetro por hora. Así de fuerte estaba el aire en su contra. Si esto lo trasladamos a una congregación o a nuestra vida personal, es como cuando estás esforzándote y le estás echando muchas ganas y estás de verdad queriendo llegar. O sea, yo quiero cumplir lo que Jesús dice. Quiero llegar al otro lado de la ribera. Sí me interesa llegar a donde Jesús está, pero cada vez que pareciera avanzar, volteo y veo el tiempo y digo, ya pasó cuánto tiempo. ¿Cuánto le he invertido de esfuerzo? ¿Cuánto tiempo he tratado de esforzarme en que las cosas salgan, en que las cosas puedan darse? Me esfuerzo por aquí, por allá, y le echo ganas de un lado y del otro, y pareciera que no salen las cosas. Y cuando volteo, ay, he avanzado bien poquito. Pareciera que no tengo posibilidad de ir a más. Pues bien, la Escritura aquí nos enseña que ellos estaban pasando lo mismo. Ya sea a nivel personal en nuestras vidas cotidianas, nos enfrentamos a muchas olas y a veces una detrás de otra. El Evangelio de Marcos nos dice que estaban fatigados. Fíjate lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo número 6. Marcos capítulo número 6. Se nos dice, versículo 42, si no me equivoco eso. Marcos 6, 45. Dice, enseguida hizo
a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y aquí vemos que Jesús dice, y viéndoles remar con gran fatiga. O sea, Jesús sí está prestando atención, sí nos está viendo, sí está viendo tu vida. No está con los ojos tapados, no le está dando la espalda a tus problemas, no. Sí está viendo tu fatiga, sí está viendo tu esfuerzo, sí está viendo tus problemáticas, no es alguien ajeno a lo que estás pasando, ¿sí? Es alguien que está presente, que está buscando, que está al pendiente de ti. ¿Sí me doy a entender? No te tienes que pelear porque te voltea a ver. Él está al pendiente de ti. Está buscando hacerte bien. Y ya sabe que estás remando con fatiga. Ya sabe que la fatiga te está afectando. Que dices, ay, no me dieron ganas de levantarme. Hoy es el día del Padre. Uy, esto. Y pareciera que muchas veces hay algo que no nos anima a escuchar a Jesús, a querer seguir. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Es decir, en el momento de mayor cansancio. ¿Cómo habrán estado los discípulos? A ver, los que eran pescadores, los que ya sabían que habían hecho todo lo posible, estaban frustrados y cansados. Es que ya le hice de todo, ya rimamos, ya hicimos esto, o sea, ya le dimos con todo para adelante, ¿eh? Y no se nos dan las cosas. Ya le buscamos por aquí, ya tratamos de sortear de esta manera las olas, buscamos sacarle ventaja a la cresta y luego al valle para que nos aventara, pero nos encontramos con la siguiente subida. No, nos ha ido como en feria. No nos está yendo bien. Jesús dice aquí que te está viendo remar con gran fatiga. Y Él toma una decisión. Él toma la decisión de venir a ayudarte. Él está solo. Por eso como que la Escritura nos quiere hacer énfasis. Que Él estaba en tierra, dice el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Pero te está viendo sufrir. Te está viendo padecer. Está viendo tu desgaste y tu cansancio. Necesita ayuda mi hijo, necesita ayuda mi hija. Mi seguidor necesita ayuda. Voy por él. Sí, voy a ayudarle. Eso es mucha bendición, es muy buena voluntad de parte de Jesús. Regresamos a Mateo 24, a ver, a Mateo 14, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mas a la cuarta vigilia, dice el versículo 25 de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Esto es de verdad maravilloso. Cuando tú lees la Biblia, la puedes leer de manera literal, pero también hay muchas cosas que son simbólicas o que nos dan a entender cosas. En la Biblia, cuando se habla de mar o de aguas, se refiere a naciones. ¿Sí? Tú puedes ver en el libro de Apocalipsis que define al mar como las naciones del mundo. ¿Sí? Bien, Jesús me está diciendo que Él camina sobre todas las naciones. Lo que Él desea hacer es ayudarte porque sabe que estás en medio de esta gran muchedumbre de aguas, de naciones, en medio de un ambiente oscuro, ¿sí? En el momento de más oscuridad, la cuarta vigilia es la previa al nacimiento del sol, y parece que más denso se hace, más alargue tiene la oscuridad, ¿no? Muchas veces nos llegamos, por las razones que sean, a despertar como a las 4 de la mañana, y ya se me fue el sueño, y híjole, pero todavía me faltan 2 horas para que haya luz, para que empiecen mis actividades,
Y a veces esas 2 horas se hacen largas. Y cuando uno está cansado, cuando uno está desvelado, las 4 de la mañana es el peor momento. Te gana el sueño de una manera terrible. No sé si te ha pasado, pero cuando estás cuidando a un enfermito y hay que estar despierto, a lo mejor son las 9 de la noche, vamos bien, 12 de la noche, hay un poquito de sueño, pero me esfuerzo. A las 4 de la mañana ya no puede tu organismo darte para más si no has dormido antes. O sea, de verdad, es desgastante, es cansado. Es el momento de mayor fatiga para tu organismo. Pues bueno, ellos ya estaban cansados, frustrados y era el peor momento de la mañana, de la noche, de la madrugada. De las 3 a las 6 de la mañana. Sí me doy a entender, amados. Es un momento de mucha frustración, de mucho cansancio. ¿Qué es lo que sucede cuando no duermes bien? Al día siguiente tienes que batallar con el mal humor. Te sientes agotado, te hablan y parece que todos los ruidos son mucho más intensos, ¿no? Si tienes niños pequeños en casa, dices, ay, bájale tantito el volumen porque siento que mi percepción, mi sensibilidad auditiva es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque el cansancio afecta nuestros sentidos, ¿sí? Y ellos habían estado dándole toda la noche. Y sentir que no pueden, y sentir que una vez se les va a ir hacia el otro lado de la balsa, que se van a terminar regresando, de verdad estaban agotados. Y el estado emocional de una persona agotada no es el mismo, es mucho menos tolerante, mucho menos capaz de dominarse cuando se lleva mucho tiempo de desvelo, de no poder dormir, y si además de eso le sumas el desgaste, la fatiga física, de verdad estaban en una situación muy complicada los discípulos de Jesús. Y a veces en nuestras vidas hay momentos en los que de plano decimos, ya no, o sea, ya hasta aquí llegué, no puedo más, no doy más, lo di todo, ya lo di todo, ya no se me ocurre ninguna otra cosa. Le pido a Dios, por favor, dame, ilumíname ya. Pareciera que mi cerebro está en completa incapacidad de recibir ayuda. Estoy en un estado de mucha frustración, de un estado emocional muy angustiante. Y Jesús lo está viendo. Pero sabe una cosa, y esto es algo que debes de entender. Estaban haciendo un esfuerzo por cumplir lo que Jesús les había dicho. Es decir, sí, no les estaban saliendo las cosas, pero estaban queriendo llegar al otro lado, como Jesús les dijo que lo hicieran. ¿Sí? Esto es algo importante de entender, amados, porque muchas veces podemos pedirle a Dios que nos ayude por cuestiones egoístas. Nuevamente viene el egoísmo. Pero cuando lo que quieres es ir al otro lado como Jesús te pidió que hicieras, Él te va a salir en el rescate de inmediato. Está orando, pero no te va a dejar perderte. No va a dejar que te pierdas. Te va a amar. Te va a dar el abrazo que necesitabas. Te va a dar el empujón que hacía falta. Los discípulos querían llegar al otro lado. Esa es la diferencia entre ser discípulo de Jesús y ser de los que reciben comida de Jesús. El discípulo quiere acudir y cumplir lo que Jesús dice. Los demás quieren que Jesús les esté dando. ¿Sí me doy a entender, amados? O sea, es muy distinto el corazón de alguien que ya ama a Dios, es querer obedecer, es querer ir a más, es querer disfrutar de su presencia, es, Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras que el que no tiene un corazón convertido dice, Señor, ¿qué me vas a dar hoy? ¿Qué es lo que quiero? Mientras uno dice, ¿qué quieres que haga? El otro dice, dame lo que hoy me corresponda. ¿Sí lo vamos entendiendo? Los discípulos iban a la mitad del mar cuando experimentan a Jesús caminando sobre las olas. Y esto es importante porque aún para nosotros como enseñanza nos deja mucho. Cuando lo que quieres es caminar en la presencia de Dios e ir a hacer lo que Jesús te pide hacer, te vas a cansar, te vas a desgastar.
Perdón, no hay cristianismo sin desgaste, ¿eh? No puede haber cristianismo cómodo. Es necesario desgastarse, es necesario esforzarse, es necesario avanzar hasta la mitad del mar. Esos 6 kilómetros, es necesario que hagas algo más que solo sentar y esperar a que Dios te resuelva tus dificultades. Tienes que caminar hasta la mitad, avanzar tú la parte que te corresponda y Dios hará el resto en tu vida. Cuando vemos que realmente hemos dado todo, o sea que ya de verdad es, en serio, ya no encuentro por dónde. No se trata solamente de ahorrarme la fatiga, no, de verdad ya me di completamente, ya he hecho durante tiempo y mucho tiempo esto, aquello, por aquí, por allá, le he buscado, he intentado, me he querido ganar a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, o sea, ya le busqué, estoy out, estoy fuera, ya no sé qué más hacer, ya no entiendo qué demás debo de buscar. Me he esforzado durante años. En el momento en el cual Dios ve que has dado todo lo que humanamente pudiste haber dado, entonces entra Él. ¿Por qué? Porque Él se quiere llevar la gloria de la victoria, no tú. Él quiere decir, fue por mí, no fue por ti. Tú diste todo lo que tenías que haber dado. Ya, no te quedan fuerzas para nada más. Así que la victoria no va a ser tuya. Porque lo que pasaría contigo si quieres seguir es que vas a terminar hecho trizas y vas a terminar regresándote. Y por eso muchas personas se regresan en la vida cristiana, ¿eh? Por eso. Porque las primeras de cambio dicen, no, ya empezaron las olas, no, vámonos de regreso. O sea, hay una o dos dificultades. Oye, tienes que llegar a la mitad. Esfuérzate. Ve más allá de lo que quieres hacer. No te quedes solamente con lo que tú quieras, porque nuestro corazón es egoísta y pequeñito. Ve más allá, camina la otra milla. ¿Sí? Eso es lo que Jesús espera antes de que veamos la vida sobrenatural actuar en nosotros. Muchas personas hoy se preguntan, ¿por qué en las iglesias ya no hay vida sobrenatural? ¿Por qué ya no hay enfermos que realmente son sanados? ¿Por qué razones no vemos esa gloria de Dios? Porque no hay gente comprometida que quiera ir hasta la mitad del mar de Galilea. Sí, me doy a entender, no quieren ir. Sencillamente están esperando como los otros, a ver qué me da Jesús, a ver en qué cambia mi vida y me quedo sentado como si no tuviera que hacer nada. Los discípulos sí hacen. Y no quiere decir por eso que se estén ganando la salvación por obras, no me vayan a malinterpretar. Pero en la manera de gratitud, Dios nos lleva a actuar, nos lleva a esforzar, nos lleva a ser valientes. No es sencillo, pero definitivamente tenemos que morirnos en la raya, decimos, o sea, esforzarnos hasta lo último. Porque solamente cuando todo lo que nosotros somos quedó hecho pedacitos y ya no pudimos, y las cosas son mayores a lo que nosotros podemos ya sobrellevar, porque las olas no se habían calmado, es cuando Él entra. Y entonces Él viene caminando sobre el mar. Los discípulos, cansados, frustrados, extenuados, emocionalmente muy perturbados, ven a alguien caminar sobre las olas. O sea, ¿de qué se trata esto? No pudimos nosotros avanzar y viene caminando. Sí, viene caminando. Y el Evangelio de Marcos nos dice que todavía los iba a rebasar. O sea, Jesús hizo como para rebasar la barca. O sea, nosotros llevamos aquí 6, 7 horas echándole ganas y no. Y Jesús nos va a rebasar como si nada. ¿Cómo? Es que esa es la vida que quiere darnos. Esa vida de avanzar sobre las aguas como si nada es la vida que tiene preparado para cada uno de nosotros. El problema es que no queremos ir hasta esa mitad del lago. El problema es que no queremos avanzar, que no nos queremos esforzar, que no queremos ir a más.
¿Sí me explico, amados? Ay, es que esto, es que aquello, y siempre estamos poniendo pretextos para otra cosa. Amado, cuando termines con todas tus fuerzas, es cuando empiezan las suyas. Así de sencillo. Cuando dices ya no, ya estoy dándolo todo, Señor. ¿Qué más quieres de mí? Es cuando empieza Él a obrar de manera sobrenatural, de tal forma que tu vida va a ser transformada como discípulo de Jesús. En el momento en que ya estemos dando todo, que ya no nos quede nada de fuerzas, en ese momento empiezan las de Él. Tenlo siempre muy presente. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se emocionaron. No dice así, ¿verdad? Se turbaron, lo que nos faltaba. Ahora un fantasma, un espectro. O sea, ya estamos tronados. Y cuando uno está ya en ese estado de tirar la toalla de verdad, porque ya hicimos todo lo necesario, hasta Jesús se nos parece un fantasma. O sea, ya ni lo podemos reconocer tan fácilmente. Estamos agotados. Pero Jesús hace algo maravilloso y lleno de bondad. Versículo dice, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, todos. Ninguno se quedó emocionalmente pasivo, todos se espantaron. Versículo 27. Pero enseguida, otros pasajes dicen de inmediato, al instante. O sea, en cuanto Jesús percibió que los discípulos lo estaban viendo como algo irreal, les llamó. Pero en Jesús les dijo, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Las olas seguían, ¿eh? Esto es importante, o sea, las olas seguían golpeando el barco. Eso no se calmó todavía. Y a veces uno desearía que se calmara también las olas del barco en el momento en que escucho a Jesús decirme, ten ánimo. Ah, entonces ya se va a calmar. No, nada más te estoy diciendo, ten ánimo. Ah, ten ánimo. Reconóceme primero. O sea, primero, reconóceme a mí. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es primero, reconóceme, ubícame, que tus ideas se clarifiquen. Fija bien tus ojos en quién soy yo. Es lo que Jesús les está diciendo. Antes de detener las olas, primero ubica quién soy yo. Vengo caminando sobre aquello que tú no puedes gobernar. Vengo caminando sobre aquello que se te ha hecho dificilísimo poder avanzar. Vengo por encima de lo que no puedes. Vengo por encima de lo que ya te cansó. Vengo por encima de lo que te ha desanimado. Estoy por encima de todo esto. Tened ánimo, no temáis. Yo soy. Primero necesitamos reconocer a Cristo. Y este reconocimiento es importantísimo, porque no calmará nada alrededor hasta que nosotros podamos aferrarnos a Él, hasta que se suba nuestra barca. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que Él no fuéramos discípulos de Jesús, sí, somos discípulos, pero hay momentos en nuestra vida que se queda en la tierra y nos dice, adelante, avánzale. Ay, Señor, pero es que no puedo, avánzale, como los niños chiquitos, ¿no? A ver, ven, chiquito, le está tirando las manos, ya va el bebé. No, mejor me agarro del sillón y, o sea, el papá estimula al avance. Así nos estimula Dios. Señor, es que ya llegué a tope, no puedo más. Avánzale, ve. Ya cuando el niño está empezando a querer caminar y se va a dar un azotón, entonces lo agarra. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es el llamado de Dios para ti por encima de las cosas que te están afectando, por encima de las cosas que te desaniman, por encima de las cosas que te dan temor, que te turban. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Guárdalo en tu corazón. Pero necesitas saber
realmente avanzado todo lo que estuviera a tu alcance, a darlo todo, a darte todo. Sí. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Pedro no se esperó a que Jesús llegara a la barca, porque de hecho iba como que avanzaba más, como que los iba a rebasar. Y Pedro dice, no, espérense también, lo necesitamos en el barco, no lo necesitamos fuera del barco, necesitamos que esté en el barco. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Atreverse a hacer locuras por fe. Dice la Escritura, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, déjame hacer una locura. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Déjame estar sobre aquello que me da miedo. Pedro era pescador. Sabe lo que significa hundirse. Sabe lo que significa bucear, ¿no? Meterse al agua, sacar redes y demás. Sabe la relación del agua y el ser humano, se hunde el ser humano. O sea, él sabe en su conciencia, en su entendimiento, en su razonamiento, que no puede hacer, desde su punto de vista, lo que está haciendo Jesús. Por eso le pide, mándame, hazme ir por encima de lo demás. Hazme ir por encima de las cosas que no puedo gobernar. Hazme ir por encima de las cosas que no puedo y que me generan miedo. Ponme por encima de los miedos. Ponme por encima de las frustraciones. Ponme por encima de las cosas que no puedo. Mándame a que yo vaya a ti. Pero fíjate qué importante, no fue, oye Señor, pues a ver si eres tú, que no me hunda, no. Mándame a que vaya a ti. El propósito, y lo entendió Pedro, no es que yo sea muy capaz de andar sobre las aguas y caminar, no. Que vaya a ti, Jesús. Cuando le decimos a Cristo, quiero ir a ti por encima de las cosas, por encima de mi dolor, porque me imagino los brazos como los salen de tratar de intentar remar, ¿no? O sea, cuando yo vaya por encima, quiero ir por encima, pero no para mi beneficio. No para mí, sino porque quiero ir a ti. Entonces hay una respuesta sobrenatural. Las personas no les gusta tomar riesgos. A las personas les pesa mucho en su orgullo quedar mal. Y por lo tanto, no quieren atreverse a ir a Jesús por encima de sus frustraciones, de sus pequeñeces, de sus pocas fuerzas. Inténtalo. Dile, Jesús, quiero ir a ti por encima de las olas y todo lo demás. Y entonces, versículo 29, él le dijo, ven, y descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quisiera que pudiéramos notar el énfasis para ir a Jesús. No para demostrar nada, para ir a Jesús. Amado, lo que a ti te está trabando puede quedar atrás si te atreves a ir a Jesús. Si te atreves a orar más, a humillarte más, a buscar más de su presencia, a llorar y decir, Señor, no me están saliendo las cosas, pero déjame ir a ti. Señor, mi familia no se está convirtiendo, pero déjame ir a ti. Señor, ayúdame a ir a ti. Sí, o sea, déjame ir a ti. No quiero ir a nadie más. Quiero ir a ti. Le dijo, ven. Y tuvo que bajarse, ¿no? Me imagino, de la barca, ¿no? Normalmente se avienta, era lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Aquí baja su piececito y se sintió firme, se sintió seguro de que podía. En el momento en que baja el pie del barco, dijo, sí puedo, y ahí va el otro. Y entonces así como niño chiquito empieza a dar pasitos, ¿no? A avanzar hacia Jesús.
Mientras él ponía su mirada en Jesús, podía avanzar. La vida sobrenatural se termina cuando dudas. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice la Escritura, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El miedo puede echar a perder lo que Dios tiene para ti, porque te va a generar duda. El miedo puede echar a perder lo que Dios tiene para ti, guárdalo en tu corazón. El miedo puede echar a perder lo que Dios tiene para tu vida. El decir es que no voy a poder, eso es miedo. Sí vas a poder si lo ves a Él. Si fijas tu mirada en Él, sí vas a poder. En cambio, si quieres voltear a ver las olas, te vas a hundir. Porque estás volteando a ver tus circunstancias y no quién te está diciendo ven. Cuando Jesús te dice ven y tú no pierdes de vista a Jesús, vas a avanzar en pos de Cristo. Cuando tú comienzas a voltear a ver lo que te rodea y decir, ¿todo sigue igual? Pues sí, todo seguía igual. Las olas seguían viniendo, el viento seguía, no se había calmado, ¿eh? La diferencia, ¿cuál era? Que Pedro se estaba atreviendo a tomar una decisión que estaba por encima de lo que veían sus ojos. Si hubiera dejado su mirada puesta en Jesús, no hubiera habido nada que lo impidiera llegar a Él. Pero aquí encontramos esa tendencia tan terrible de, ya se acabó el cielo, ya hay menos viento, ¿verdad? No había nada, no se había bajado nada del viento. Las olas seguían golpeando y le seguían viniendo a Él, pero Él podía caminar sobre las olas. O sea, cuando Jesús iba caminando, no creas que iba como en parejito, ¿eh? Iba caminando sobre las olas y bajaba cuando había un valle, así se le llama a la parte de abajo de la ola. Caminaba sobre el valle, subía nuevamente y volvía a bajar caminando. Era lo mismo que tenía que hacer Pedro. Pero él se le quedó viendo más a la ola que a Jesús diciéndole ven. Sí me doy a entender, amados. Las circunstancias para Pedro no estaban cambiando. Y las circunstancias para ti no van a cambiar hasta que Jesús se suba a la barca. Pero mientras, escucha la voz de Cristo diciéndote, sígueme. Es que no puedo, sígueme. Cuando Jesús te dice sígueme, es porque puedes. Y no tú, sino su gracia y su poder de Él en ti. Pero no tienes por qué dudar de lo que Él hace. Si Él te dice, se puede caminar en santidad, se puede. Aunque todo me diga que no, sí se puede. Eso es fe. Eso es confianza en lo que Jesús dice y no en lo que dicen las circunstancias que me rodean. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No se había hundido, estaba comenzando a hundirse, pero le entró la desesperación. No, ya me morí, de aquí no salgo. Los pensamientos como si fueran dardos cayendo sobre la cabeza. Esto es importante que podamos entenderlo, de verdad. Que se quede en tu corazón, en tu alma, que impacte tu corazón, amado. Lo que estamos viendo nos prepara para lo que Jesús quiere hacer más adelante en tu vida y en mi vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Seguir mirando las circunstancias o voltear a ver a Jesús diciéndote ven? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir pretextando o vas a mirar a Jesús? ¿Vas a seguir diciendo no puedo o volteas a ver a Dios? ¿Vas a seguir diciendo es que está muy lejos, es que esto, es que aquello, las olas y bla, bla, bla? ¿O vas a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que estás pensando en hacer? Porque lo que Dios desea es que tú tomes hoy una decisión. Y que decidas si vas a seguir o no. Si vas a querer ir a Cristo o seguirás viendo las circunstancias que no van a cambiar,
pero que sí puedes caminar sobre ellas si ves a Jesús, si estás mirando a Cristo. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cuestión de fe. Esto no es cuestión de lo que pase a nuestro alrededor, es cuestión de fe. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿La que se basa en tus fuerzas queriendo llegar al otro lado, sí, obedeciendo a Jesús? ¿O la que te dice ven y camina sobre las aguas, que también es obediencia a Cristo? Una depende de ti y te vas a fatigar. Y la vida de muchas personas está fatigada el día de hoy. La vida de muchos creyentes está agotada, está desgastada, porque quieren llegar a la otra ribera y vienen las olas y lo están haciendo por sí mismos. Sus capacidades, sus competencias, su filosofía de vida, su forma de ver las cosas. Quiero llegar a la otra ribera. Jesús se los dijo, ¿no? Sí. Pero lo estás haciendo en función de tus circunstancias, de tus capacidades, de tus fuerzas, de tus habilidades. Estás haciéndolo en función de ti mismo y no en función de Dios. Porque las cosas no van a cambiar a tu alrededor. Pero tú sí puedes cambiar para ir a Cristo. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? La vida de fe, la vida que agrada a Dios, es una que camina por encima de las circunstancias. La vida que estás quizás viviendo hasta el día de hoy ha sido la de tus fuerzas. Pero, amado, déjame decirte que eso va a cambiar. Si te atreves a escuchar a Jesús diciendo, ven, va a cambiar. Te lo garantizo. Va a cambiar. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces, ya con él agarrado de la mano, avanzaron hacia la barca. Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Amado, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo que supera todo. A ese Cristo que está por encima de todos los pretextos que quieras poner. Necesitamos ese Cristo. Yo sí creo en Él. Sí creo en un Jesús que está por encima de todo y de todos. Sí creo en Él. Y quiero seguirlo por encima de las olas. Y quiero esa vida de fe y de poder que camina por encima de todo. No quiero caminar en mis fuerzas. No quiero caminar esforzándome yo, sino que Él sea el fuerte en mí. Que Él sea el capaz en mí. Eso es a lo que nos invita Cristo. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cambió la perspectiva de a quien estaban siguiendo. Yo sé que todos necesitamos fe para empezar la carrera cristiana. Me queda claro que todos empezamos creyendo primero en Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, teniendo de nosotros misericordia, lavándonos con su sangre preciosa. Pero no se quedó en la cruz, amados. La vida cristiana es del Cristo resucitado. La vida cristiana es de Cristo vivo. No de Cristo que murió en la cruz, sino de Cristo quien resucitó y que nos está llamando al reino de los cielos y podemos poner nuestra mirada en Él. Ese es el Cristo que conozco. Al Cristo resucitado. El Cristo crucificado me lavó, me limpió, me perdonó, me dio vestiduras nuevas. Pero el Cristo resucitado es el que me lleva al reino de los cielos. Es Él a quien necesitamos. No necesitamos al Jesús histórico. Necesitamos al Cristo que está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas
y que intercede hoy por nosotros. Está trabajando por ti. Está trabajando por ti. Está diciéndote, ven, por encima de las circunstancias. Cristo resucitado es mi Cristo. No el histórico. El de la cruz me justificó y me justifica. Pero el que necesito es el resucitado para vivir cristianamente. Esa es la vida que Jesús te ofrece. Y esa es la vida que va a revolucionar nuestra barca, nuestra vida, nuestra congregación. Ver a Cristo resucitado y caminar con un Cristo vivo. No de rituales, no de mandamientos de hombres. Un Cristo que hoy está vivo y que está aquí, mirando tu cansancio, tu frustración, pero que te dice, no tienes que seguir así. No tienes que seguir así. Ya no sigas así. Pero Señor, le estoy echando todas las ganas posibles. Ven. Por encima de todo esto, sí, ven. Estoy por encima de todo esto. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y veamos a Cristo resucitado llamándonos. Porque ellos vieron a Cristo vivo, en carne, caminando sobre el mar. El Cristo que nos llama hoy está por encima de todo imperio, de toda nación, de todo reino, de toda dificultad. Nuestro Cristo está vivo y vive y reina. Jesús está aquí y te invita a seguirlo. El Señor de los cielos, Cristo mismo, resucitado, está aquí para que tu vida sea distinta. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor
quieres vivir con Dios, como aquellos que estaban cansados, frustrados, o como aquellos que saben andar sobre las aguas. La invitación está hecha. Esta comunidad cristiana quiere caminar sobre las aguas. Todos queremos andar con Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con esta invitación? Jesús, tú sé toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán, y en Jesús confiarán, y en Jesús confiarán. Dios está aquí, amado. No sé si lo puedas percibir, pero está aquí. Y está esperando que le digas: Señor, déjame ir a ti sobre las aguas. Déjame ir a ti sobre mis miedos. Déjame ir a ti sobre mis frustraciones, sobre las dificultades, sobre lo que me detiene, Señor. Las olas me detienen para andar en la barca, pero no para ir a ti, Señor. Cristo atráeme más y más a ti, que no robe el mundo
que vas a hacer. Gracias por el llamado que nos estás haciendo, Señor. Toma mi vida, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. Derramar mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. ¿Qué es lo que más encuentras valioso en tu vida? ¿No valdría la pena dejarlo por ir a Cristo?